Pasos pesados retumbaban sobre el piso de mármol de la enorme mansión Costa. Basía apretaba su antebrazo hinchado y amoratado contra el pecho, rezando para que la tela holgada de su uniforme de sirvienta escondiera el hueso astillado que presionaba con violencia bajo su piel. Ella era solo una empleada doméstica, gorda, completamente invisible y absolutamente aterrada. Pero cuando su despiadado jefe, Lorenzo Costa, alcanzó a ver ese instante de agonía silenciada, el mundo criminal entero se tambaleó sobre su eje. Al amanecer, 15 hombres sin piedad desaparecerían sin dejar rastro, dejando atrás solo susurros empapados de sangre. La lluvia azotaba las ventanas heladas del tren Q mientras avanzaba traqueteando hacia las afueras de Queens. Basía Hughes se dejó caer pesadamente sobre el asiento de plástico duro, su cuerpo generoso ocupando exactamente un asiento y medio, un detalle que normalmente le ganaba miradas de desprecio de los pasajeros madrugadores. Pero hoy nadie se sentaba cerca de ella. El olor a cobre rancio y lana húmeda se le pegaba a la piel, pero era la forma antinatural y rígida en que sostenía su brazo derecho lo que mantenía a la gente alejada. Basía era una mujer grande. Había tenido sobrepeso toda su vida, un rasgo físico que la había vuelto prácticamente invisible para la mayoría del mundo, y blanco de burlas crueles para el resto. La sociedad había decidido hacía mucho tiempo el lugar que le correspondía, el fondo, el olvido. Era un papel que Basía había aceptado con resignación silenciosa, sobre todo cuando ese mismo papel le consiguió un empleo bien pagado como sirvienta en la enorme finca de Lorenzo Costa, en la costa norte. Lorenzo era un hombre cuyo negocio legítimo de logística e importación y exportación no era más que una fachada para un imperio criminal despiadado que controlaba toda la costa este. En la casa de los Costa, las sirvientas debían verse y no oírse. Para Basía, pasar completamente desapercibida era su mayor ventaja, hasta la noche anterior. Un gemido corto y entrecortado escapó de sus labios cuando el vagón del metro se detuvo de golpe, enviando una descarga de dolor blanco y cegador por todo su brazo derecho. Bajo la gruesa lana de su abrigo de invierno, su antebrazo era un lienzo destrozado de negro, morado y un amarillo enfermizo. El hueso estaba fracturado, astillado limpiamente en 2 puntos, resultado de un encuentro brutal en el callejón estrecho detrás de su edificio de apartamentos. Se suponía que era una simple caminata de regreso a casa desde el supermercado. Pero 15 hombres, matones del grupo de extorsión de bajo nivel de Jimmy, o sea, las cobras del Westside, la estaban esperando. No iban tras su cartera. Estaban ahí para enviarle un mensaje a su hermano irresponsable, Tommy, que le debía a Osea más de $60.000 en deudas de juego. Basía nunca había visto ni un centavo de ese dinero. Apenas había hablado con Tommy en años. Pero en la lógica cruda y sin piedad de la calle, la sangre era una moneda de cambio. Dile a Tommy que el reloj sigue corriendo, chuletita. Uno de los hombres, un bruto enorme llamado Mickey, escupió esas palabras justo antes de descargar una barra de hierro oxidada directamente sobre el antebrazo levantado de Basía. Ella recordaría para siempre el crujido nauseabundo que resonó contra las paredes de ladrillo, y el coro de risas crueles de los otros 14 hombres que observaban, fumando cigarrillos y burlándose mientras ella caía sobre la basura mojada. Le dieron 2 patadas en las costillas, por si acaso, antes de desvanecerse entre las sombras de la ciudad. Ahora, 14 horas después, Basía hacía lo único que sabía hacer, sobrevivir. No podía costear una visita al hospital. Un reporte policial sería su sentencia de muerte, y también la de Tommy. Y más importante aún, no podía perder su trabajo en la finca Costa. Lorenzo Costa le pagaba a su personal el triple de la tarifa habitual, exigiendo a cambio perfección absoluta y una rutina inquebrantable. Si Basía llamaba para reportarse enferma, la reemplazarían al día siguiente. Al llegar a los enormes portones de hierro forjado de la propiedad, Basía mostró su identificación a los guardias armados, manteniendo el brazo derecho pegado con firmeza a su costado. El equipo de seguridad apenas le echó un vistazo al rostro. Para ellos, era solo Basía, la sirvienta callada y gorda que fregaba los zócalos y pulía la caoba hasta hacerla brillar. Dentro del vestidor del personal, el aire era cálido y olía a detergente de lavanda. Basía luchó por quitarse el abrigo, con lágrimas asomando a sus ojos cada vez que el movimiento sacudía su radio destrozado. Logró ponerse el uniforme, un vestido negro con delantal blanco que ella misma pedía 2 tallas más grandes a propósito.
La tela extra caía suelta sobre su brazo derecho, ocultando la hinchazón antinatural y el ángulo grotesco de su muñeca. «Te ves fatal, murmuró Sofía, una sirvienta delgada y de lengua afilada que se aplicaba lápiz labial rojo frente al espejo. «El jefe está de un humor de perros hoy. Mateo ha estado entrando y saliendo del despacho toda la mañana. Aléjate de su camino si sabes lo que te conviene». «Solo es un resfriado», murmuró Basia, con la voz espesa y temblorosa. Apretó su brazo lastimado contra su cintura ancha, usando la mano izquierda para tomar un plumero y un paño de pulir plata. Su tarea de esa mañana era el ala este, que incluía la gran biblioteca y el despacho privado de Lorenzo Costa. Era una tarea intimidante en un buen día. Hoy se sentía como una sentencia de muerte. Basia avanzó por los pasillos silenciosos y suntuosos, sus pasos pesados y suaves amortiguados por las alfombras persas. Cada latido de su corazón enviaba una punzada de dolor insoportable desde el codo hasta la punta de los dedos. Sentía un sudor frío formándose en su frente, la respiración cada vez más superficial. Solo tenía que sobrevivir las siguientes 8 horas. Tenía que seguir siendo invisible. Pero al acercarse a las pesadas puertas de roble del despacho principal, escuchó la voz retumbante y profunda del mismísimo diablo. Lorenzo Costa estaba adentro, y la puerta estaba entreabierta. Lorenzo Costa no había llegado a la cima del sindicato de la costa este por ser poco observador. Era un hombre de detalle meticuloso, un depredador que notaba el más mínimo cambio en el aire, el temblor sutil en el ojo de un mentiroso, o la discrepancia más ínfima en un libro de cuentas. Sentado detrás de un enorme escritorio tallado en caoba oscura, Lorenzo se apretaba el puente de la nariz, exhalando una larga bocanada de humo de un puro cubano. Tenía 38 años, rasgos aristocráticos afilados, cabello negro azabache con las sienes ligeramente canosas, y ojos color acero forjado. Su segundo al mando, Mateo Ricci, caminaba de un lado a otro de la habitación. «Los muelles están seguros, jefe, pero la gente de Osea se está poniendo atrevida», decía Mateo, mirando una tableta. «Están extorsionando negocios locales en Queens, saliéndose de su territorio. Son un desastre, descuidados. 15 tipos corriendo por ahí creyendo que son dueños de las calles». «Que Osea disfrute lo poco que le queda», respondió Lorenzo, su voz un barítono bajo y peligroso. «Es una rata peleando por migajas. Mientras no toque nada que me pertenezca, no me importa si quema su propio barrio hasta los cimientos». Fue en ese preciso instante que Basia empujó la pesada puerta de roble con la cadera. Se quedó congelada al notar que la habitación estaba ocupada, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. «Disculpe, señor Costa», susurró, con la mirada clavada firmemente en el suelo. «¿Puedo volver más tarde?» «No, limpia los estantes». «Ya casi terminamos», dijo Lorenzo sin mirarla, devolviendo su atención a los documentos sobre el escritorio. Basia asintió rápidamente, manteniendo la cabeza baja. Se dirigió arrastrando los pies hacia los altos estantes de libros que cubrían la pared del fondo. Era dolorosamente consciente de cuánto espacio ocupaba en la habitación, tratando constantemente de encogerse, una tarea imposible para una mujer de su tamaño. Con torpeza, alzó la mano izquierda, arrastrando el plumero sobre los lomos de cuero de los libros. Su brazo derecho colgaba inútil a su costado, hundido en los pliegues del delantal. El dolor se volvía insoportable. La adrenalina que la había ayudado a sobrevivir el viaje matutino se desvanecía, reemplazada por una ola nauseabunda y enfermiza de agonía. La habitación se sentía incómodamente calurosa. Manchas negras comenzaron a bailar en las esquinas de su visión. Se movió hacia la mesa lateral para recoger una bandeja con tazas de espresso o vacías, sobras de una reunión anterior de Lorenzo. Extendió su mano izquierda buena, pero la pesada bandeja de plata estaba desbalanceada. Instintivamente, sin pensarlo, Basia levantó su brazo derecho roto para sostener el otro lado de la bandeja. En el instante en que el peso de la plata y la porcelana presionó contra su antebrazo destrozado, su visión se volvió completamente blanca. Un jadeo estrangulado y agónico se le escapó de la garganta. La bandeja de plata resbaló de sus dedos temblorosos, estrellándose contra el piso de madera con un estruendo ensordecedor. Las delicadas tazas de espresso se hicieron añicos, esparciéndose sobre la alfombra antigua que no tenía precio.
Basía cayó de rodillas, apretando su brazo derecho contra el pecho, sollozando sin control. El dolor era tan absoluto, tan cegador, que olvidó por completo dónde estaba. Se mecía hacia adelante y hacia atrás en el suelo, su cuerpo pesado sacudiéndose mientras las lágrimas corrían por sus mejillas redondas y sonrojadas. El silencio que cayó sobre la habitación pesaba más que el plomo. Mateo dejó de caminar, su mano bajando por instinto hacia la funda bajo su chaqueta de traje. Pero Lorenzo no se inmutó. Dejó su puro lentamente en el cenicero de cristal y se puso de pie. La enorme silla rechinó contra el piso. Lo siento tanto, balbuceó Basía, su voz un lamento agudo y patético. Intentó retroceder torpemente, usando su mano izquierda para recoger la porcelana rota, cortándose la palma en el proceso. Yo limpio esto. Yo pago las tazas. Por favor, señor Costa, no me despida. Por favor. Lorenzo rodeó el escritorio. No parecía enojado. Parecía intensamente, inquietantemente concentrado. Se alzó sobre ella, proyectando una sombra larga que parecía tragársela entera. Deja de moverte, Basía, ordenó Lorenzo. No fue un grito. Fue un rugido bajo y autoritario que exigía obediencia inmediata. Basía se quedó paralizada, aterrada, todavía sujetándose el brazo. Mateo, sal, ordenó Lorenzo sin apartar la vista de la sirvienta. Jefe, afuera. Ahora. La pesada puerta se cerró con un clic, dejando a Basía sola con el hombre más peligroso de la ciudad. Lorenzo se arrodilló lentamente en el suelo, ignorando los pedazos de porcelana. Por primera vez en los 3 años que ella llevaba trabajando allí, él la miraba directamente al rostro. No la miraba con la lástima, el asco o el desdén al que ella estaba tan acostumbrada por parte de los hombres. La miraba como si fuera un rompecabezas que de pronto se sintiera obligado a resolver. Muéstrame el brazo, dijo con suavidad. No es nada, señor, solo un esguince. Me resbalé en el hielo. No me mientas en mi propia casa, interrumpió Lorenzo, con un tono escalofriantemente calmado. Muéstramelo ahora. Temblando con violencia, Basía sacó lentamente su brazo derecho de los pliegues protectores del delantal. Se subió la manga de algodón negro, demasiado grande. La respiración de Lorenzo se entrecortó apenas, una reacción imperceptible que solo un asesino entrenado notaría. La carne de su antebrazo estaba hinchada al doble de su tamaño normal, una masa grotesca y abultada de azul medianoche, negro y rojo furioso. En el centro de la hinchazón, la piel se elevaba en un pico brutal y antinatural donde el hueso astillado descansaba a milímetros de la superficie, amenazando con romperla. Era una de las fracturas más brutales que Lorenzo había visto jamás. Extendió la mano, sus dedos grandes y callosos sorprendentemente gentiles, sosteniendo con suavidad su muñeca para aliviar el peso del brazo. Basía se estremeció, dejando escapar un grito agudo, pero él la mantuvo firme. Esto no fue un resbalón en el hielo, afirmó Lorenzo, sus ojos de acero alzándose para encontrar la mirada aterrada y llena de lágrimas de ella. Esto es un trauma de fuerza contundente. Alguien te golpeó con un tubo o un bate. Basía cerró los ojos con fuerza, gruesas lágrimas rodando por sus mejillas, un sollozo atorado en el pecho. Iba a perder su trabajo. Era un estorbo. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Lorenzo, y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Nadie, lloró ella, negando con la cabeza. Por favor, señor, déjeme volver al trabajo. Puedo limpiar con una sola mano. Necesito este empleo. La mandíbula de Lorenzo se tensó, un músculo temblando en su mejilla. Miró a la mujer rota y temblorosa arrodillada frente a él. Era una empleada, sí, pero más que eso, estaba bajo su techo. Era parte de su casa. Y en el código moral retorcido y arcaico de Lorenzo, todo lo que le pertenecía estaba bajo su protección absoluta. Alguien se había atrevido a poner las manos sobre una mujer que trabajaba para él. No vas a volver al trabajo, dijo Lorenzo, sacando un pañuelo de su bolsillo y presionándolo con delicadeza contra el corte sangrante de la palma izquierda. De Basía. Vas a sentarte en ese sofá, y me vas a decir exactamente quién creyó que podía ponerle un dedo encima a alguien que pertenece a la finca Costa. Basía se sentó rígida en el borde del sofá de cuero Chesterfield en el despacho de Lorenzo,
aterrada de arruinar la tapicería costosa con su sudor y la mugre de la ciudad. Lorenzo estaba de pie junto al enorme ventanal, mirando hacia los terrenos empapados por la lluvia, un vaso de whisky ámbar en la mano. La puerta se abrió y el doctor Arisqueyer, el cirujano privado y clandestino del sindicato, entró apresurado cargando un maletín médico negro. Era un hombre discreto que solía atender heridas de bala y laceraciones de cuchillo, no al personal doméstico. Arréglala, dijo Lorenzo sin apartar la vista de la ventana. Lo que necesite, hazlo aquí. El doctor Keller se acercó a Basía con un despego profesional, aunque sus ojos se abrieron un poco al examinar el brazo. Señorita, voy a tener que acomodar el hueso antes de enyesarlo. Va a doler, murmuró mientras preparaba una jeringa de anestesia local. Basía se mordió el labio, asintiendo rápido. Le tenía miedo al doctor, pero le aterraba aún más el silencio imponente que irradiaba Lorenzo. Mientras el doctor trabajaba, inyectando el anestésico y manipulando con cuidado el hueso fracturado, Basía dejó escapar un grito ahogado, enterrando el rostro en su hombro sano. Lorenzo se apartó de la ventana. Caminó hacia ella, ignorando por completo al doctor, y se agachó frente a Basía. Puso su mano grande y cálida sobre la rodilla ilesa de ella, anclándola a la realidad. Fue un gesto increíblemente íntimo, sorprendentemente tierno, viniendo de un hombre conocido por despedazar a sus enemigos. Mírame, Basía, dijo Lorenzo en voz baja. Ella forzó los ojos a abrirse, encontrando su mirada intensa. Concéntrate en mi voz. Cuéntame la historia. El dolor, los medicamentos, y la presencia abrumadora del capo de la mafia rompieron las últimas defensas de Basía. Las palabras salieron de ella en un torrente de lágrimas y vergüenza. Fue mi hermano, Tommy, sollozó, jadeando cuando el doctor Keller acomodó el hueso en su lugar. Debe dinero. Mucho dinero. 60.000. Yo caminaba a casa. Ellos estaban en el callejón. 15 de ellos. Me rodearon. La mano de Lorenzo se tensó apenas sobre la rodilla de Basía. 15 hombres rodearon a una sola mujer en un callejón, repitió él, su voz cayendo a un registro mortalmente suave. Basía asintió, las lágrimas corriendo libres. Me acorralaron contra los contenedores de basura. Se reían. Se burlaban de mi tamaño. Dijeron que Tommy tenía hasta el fin de semana, o la próxima vez me romperían las piernas. Luego un hombre llamado Mickey tomó una barra de hierro. Se ahogó en un sollozo, incapaz de terminar la frase mientras el recuerdo del hueso crujiendo estallaba en su mente. Mickey, repitió Lorenzo. ¿Dijeron para quién trabajan? Jimmy, o sea, susurró ella, arrepintiéndose al instante. Por favor, señor Costa, no le diga nada a la policía. Van a matar a Tommy. Van a venir por mí. Lorenzo no respondió de inmediato. Se puso de pie lentamente, alzándose sobre toda la habitación. El aire a su alrededor pareció crepitar con un voltaje invisible y aterrador. Miró hacia abajo, hacia Basía, que sudaba y jadeaba mientras el doctor Keller comenzaba a envolver su brazo en un yeso rígido de fibra de vidrio. Se veía tan vulnerable, tan completamente desechada por el mundo. Eso encendió en el pecho de Lorenzo una furia posesiva y cegadora que no había sentido en una década. Jimmy, o sea, las cobras del Westside. El equipo desorganizado y descuidado del que Mateo se había estado quejando apenas minutos antes. No solo le habían pisado el territorio a Lorenzo extorsionando negocios en su ciudad. Habían emboscado a su sirvienta. 15 hombres armados habían golpeado con una barra de hierro a una mujer desarmada y con sobrepeso, por una deuda insignificante de $60.000. Era un insulto a su ciudad. Era un insulto a su territorio. Y, más importante que todo, era un insulto a él. No habrá policía, Basía, dijo Lorenzo con suavidad, sus ojos vacíos de cualquier calidez humana mientras miraba fijamente la pared detrás de ella. Te vas a quedar aquí esta noche. Voy a mandar preparar un cuarto de huéspedes en la planta baja para que no tengas que usar las escaleras. El doctor Keller te dejará medicamentos para el dolor. Señor Costa, no puedo quedarme en un cuarto de huéspedes. Yo soy personal. Vas a hacer exactamente lo que te digo, interrumpió Lorenzo, con un tono que no admitía discusión. Suavizó apenas la voz. ¿Estás segura aquí?
Nadie te va a volver a tocar jamás. Te doy mi palabra. Lorenzo se dio la vuelta y salió del despacho, dejando la puerta abierta. Recorrió el largo pasillo con pasos pesados que resonaban contra el mármol. Encontró a Mateo en el vestíbulo principal, discutiendo con uno de sus hombres por un teléfono desechable. Mateo colgó al ver acercarse a Lorenzo. «Jefe, ¿cuál es la situación?» «Llama a los limpiadores», dijo Lorenzo, su voz espeluznantemente calmada, la calma del ojo de un huracán. «Llama a los mecánicos. Llama a los barrenderos. Trae a todos. Quiero movilizada a toda la Cruz del Este». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, incrédulos. «¿Todos, jefe?» «Eso es más de 100 hombres armados». «¿Vamos a entrar en guerra con los rusos?» «No», dijo Lorenzo, deteniéndose en la puerta principal, mirando hacia la lluvia torrencial. «Vamos de cacería». «¿Por quién?» «Jimmy Osea», respondió Lorenzo, girando lentamente la cabeza para mirar a su segundo al mando. «Y los 14 hombres que caminan con él. Quiero la ciudad cerrada. Nadie sale en tren. Nadie se va en bote. Nadie cruza los puentes». Mateo tragó saliva con dificultad, comprendiendo la magnitud de la orden. «Jefe, si golpeamos a toda la Cruz de Osea en una sola noche, va a hacer mucho ruido. Los federales van a estar encima por la mañana. Es un riesgo enorme». «¿Por qué? ¿Tocaron uno de nuestros cargamentos?» Lorenzo se acercó tanto a Mateo que su presencia depredadora obligó a este a retroceder medio paso. «Tocaron algo que me pertenece», susurró Lorenzo, sus ojos destellando con una luz violenta y casi demoníaca. «Quiero a los 15 encontrados. Los quiero llevados a la planta empacadora de carne en Brooklyn, vivos». «¿Entiendes, Mateo?» «Sí, jefe». «Bien». Lorenzo se ajustó los puños de su traje impecable. «Porque para cuando amanezca, Jimmy Osea y toda su gente van a ser apenas un mito». Mientras Mateo corría a hacer las llamadas que desatarían el infierno sobre la ciudad, Lorenzo regresó caminando hacia su despacho para revisar a la mujer gorda y silenciosa que, sin saberlo, había puesto de rodillas a todo un sindicato de la mafia buscando venganza en su nombre. La noche apenas comenzaba, y había mucha sangre por derramar antes del amanecer. La tormenta que azotó Nueva York esa noche fue bíblica, un diluvio incesante que inundaba las alcantarillas y difuminaba las luces de neón del horizonte. Pero bajo la cobertura de los truenos y la lluvia torrencial, otra clase de tormenta recorría los barrios de la ciudad. Era un golpe silencioso, coordinado con precisión milimétrica, orquestado por una red de fantasmas que se movían con una precisión aterradora. El sindicato de Lorenzo Costa no operaba como una simple pandilla callejera. Eran una organización paramilitar impulsada por una riqueza sin límites y unida por un código de lealtad absoluta. En apenas 2 horas desde la orden de Lorenzo, camionetas negras comenzaron a rodar por las calles empapadas de Queens y Brooklyn. En un bar de mala muerte en Astoria, 3 de los hombres de Jimmy Osea bebían sin parar, celebrando sus extorsiones más recientes. Nunca vieron a los hombres de abrigos negros a la medida deslizarse por la salida trasera. Una mano firme sobre la boca, el pinchazo frío de un sedante, y los sacaron por la cocina antes de que el cantinero notara siquiera que se habían ido sin pagar la cuenta. En un edificio de apartamentos baratos en Flushing, otros 5 miembros de las cobras del Westside jugaban póker cuando su puerta reforzada de acero salió volando de sus bisagras de una patada. Antes de que pudieran sacar una sola arma, miras láser ya apuntaban a sus pechos. Los ataron con cinchos de plástico, los amordazaron y los bajaron por la escalera de incendios como si fueran costales de grano. Mateo Ricci esperaba en el asiento trasero de un auto de lujo estacionado bajo el paso elevado goteante de la BQE, una tableta iluminando su regazo. Uno por uno, los nombres se tachaban de la lista digital. No hubo disparos. No hubo peleas escandalosas que llamaran la atención de la policía de Nueva York. Los hombres de Lorenzo eran profesionales, barriendo a los 15 matones como polvo de un piso recién pulido. Mientras el bajo mundo se reorganizaba de forma sistemática y violenta, Basia Hughes vivía una realidad extraña y desorientadora de vuelta en la enorme finca Costa. Estaba sentada al borde de una cama enorme con dosel, en una suite de huéspedes en la planta baja más grande que todo su apartamento. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz de seda pálida,
y el baño anexo estaba enteramente revestido en mármol blanco. La ama de llaves principal, una mujer austera llamada la señora Gabel, que normalmente trataba a Basia como una molestia, le había preparado personalmente un baño caliente, cubierto su yeso con una bolsa impermeable, y dejado sobre la cama un conjunto de pijamas de cachemira increíblemente suaves y de talla grande. Basia los llevaba puestos ahora, la tela azul oscuro cayendo cómodamente alrededor de su cuerpo grande. Por primera vez en su vida, no se apretaba en ropa que le pellizcaba o le jalaba. Pero el lujo de su entorno solo la hacía sentir más como una impostora. Apretaba su brazo pesado, envuelto en fibra de vidrio, contra el pecho, la mente corriendo con pánico. Acababa de ponerle una diana en la espalda a Tommy al hablarle a Lorenzo Costa sobre Jimmy Osea. Sin duda había encendido una guerra territorial. Tommy era un tonto, un jugador degenerado, pero era su sangre. No podía soportar la idea de que terminara en el río por culpa de su brazo roto. Un golpe suave en la pesada puerta de roble la hizo saltar. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Lorenzo Costa entró en la habitación. Se había quitado el saco del traje y la corbata. Los botones superiores de su camisa blanca estaban desabrochados, revelando un vistazo de los tatuajes oscuros que se extendían sobre su clavícula. Llevaba una pequeña bandeja de plata con una taza de té humeante y un plato de tostadas con mantequilla tibia. La domesticidad absoluta de ese gesto, realizado por un hombre que gobernaba un imperio criminal, dejó a Basia completamente sin palabras. El doctor Keller dice que tienes que comer antes de tomar el medicamento para el dolor, dijo Lorenzo, su voz profunda llenando la habitación silenciosa. Caminó hacia ella, dejó la bandeja en la mesita de noche, y acercó un sillón de terciopelo a la cama, sentándose frente a ella. No tenía que hacer esto, señor Costa, tartamudeó Basia, las mejillas ardiendo de vergüenza. Instintivamente intentó cruzar los brazos para esconder el estómago, un hábito nervioso, pero el pesado yeso se lo impidió. Puedo pedirle a Sofía que me traiga algo, o puedo ir a la cocina. No vas a ir a la cocina, Basia, dijo Lorenzo, sus ojos clavados en los de ella. Y me vas a llamar Lorenzo. ¿Entendido? Ella tragó saliva con fuerza, asintiendo. Sí, señor. Lorenzo. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, entrelazando las manos. La miraba con una intensidad que le erizaba la piel. No miraba su papada ni el ancho de sus caderas. Miraba directamente sus ojos, buscando algo. Estás preocupada por tu hermano, afirmó Lorenzo. No era una pregunta. Las lágrimas brotaron de inmediato en los ojos de Basia. Tommy es un idiota, susurró, la voz quebrándose. Toma decisiones terribles. Pero es la única familia que me queda. Si Osea cree que Tommy me mandó tras él, lo van a matar, Lorenzo. No debí decir nada. Debí haberlo soportado. Una sombra oscura y peligrosa cruzó el rostro de Lorenzo. Nunca más vas a tener que soportar algo así, dijo con suavidad, aunque las palabras llevaban el peso de una bóveda de acero. En cuanto a tu hermano, la deuda de $60.000 de Tommy ya fue saldada. La mandíbula de Basia cayó. Lo miró fijamente, la mente incapaz de procesar la información. ¿Saldada? ¿Cómo? Le compré la deuda al corredor de apuestas de Osea hace una hora, explicó Lorenzo con calma. Ya no le debe ni un centavo a las cobras del Westside. Ahora me debe a mí. Y como tú eres empleada de esta casa, considero la deuda perdonada. También mandé a 2 de mis hombres a buscar a Tommy en su apartamento. Lo subieron a un tren hacia Chicago con $10.000 en efectivo y una hoja de vida limpia. No va a volver a Nueva York. Basia dejó escapar un jadeo ahogado, cubriéndose la boca con la mano sana. El peso aplastante de la deuda, el miedo constante a los hombres entre las sombras, simplemente había desaparecido, borrado por una sola orden del hombre que tenía frente a ella. ¿Por qué?, sollozó, completamente desconcertada. ¿Por qué haría esto por mí? Yo no soy nadie. Solo soy la sirvienta gorda que limpia los zócalos. No soy nada para usted. Lorenzo se puso de pie de golpe. El movimiento repentino hizo que Basia se estremeciera, pero él no se acercó a ella. Simplemente se quedó parado junto a la cama, la mandíbula apretada, un músculo saltando en su mejilla.
Nunca vuelvas a hablar de ti misma así en mi presencia, ordenó Lorenzo, su voz vibrando de una furia contenida y feroz. No eres invisible. No eres un fantasma vagando por estos pasillos. Eres leal. Eres trabajadora. Y eres mía. Hizo una pausa, dejando que esa palabra posesiva y pesada flotara entre ellos. El capo del sindicato, un hombre dueño de millones de dólares en arte, propiedades y negocios, acababa de reclamar como suya a una sirvienta rota y con sobrepeso. Cuando trabajas para mí, estás bajo mi protección, continuó Lorenzo, su voz suavizándose apenas mientras miraba el rostro manchado de lágrimas de Basía. Osea y sus hombres cometieron un error fatal de cálculo. Te miraron y vieron un blanco. Yo te miro y veo a una mujer que pertenece a mi casa. Come tu tostada, Basía. Toma tu medicina. Duerme. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. ¿A dónde va?, preguntó Basía, la voz pequeña, de pronto aterrada de que él dejara la habitación. Lorenzo se detuvo en el umbral, la luz del pasillo cubriendo la mitad de su rostro en sombras profundas. Sus ojos eran fríos, huecos. Los ojos del depredador del que ella había escuchado rumores en el vestidor del personal. Tengo una cita en Brooklyn, dijo Lorenzo con suavidad. Tengo que enseñarle a unos perros a portarse bien. La planta empacadora de carne en el corazón industrial de Brooklyn llevaba 5 años abandonada, supuestamente comprada por una empresa fantasma para convertirla en lofts de lujo. En realidad, era el teatro privado de Lorenzo Costa. El aire dentro era gélido, oliendo apenas a cobre viejo, escarcha y concreto húmedo. Luces fluorescentes zumbaban enojadas en el techo, arrojando un brillo amarillo pálido y enfermizo sobre el enorme piso principal. Pesados ganchos de acero para carne colgaban de rieles motorizados en el techo, meciéndose con suavidad en las corrientes de aire que se colaban por las ventanas rotas. 15 hombres estaban en el suelo, atados a pesadas sillas plegables de acero con cinchos industriales de plástico, dispuestos en un amplio semicírculo. Tenían los rostros amoratados, la ropa desgarrada, y el hedor colectivo de su pánico era palpable en el aire helado. Jimmy Osea, un hombre de pecho ancho con la nariz rota y una chaqueta de cuero barata, estaba sentado en el centro. A su lado estaba Mickey, el bruto enorme que había blandido la barra de hierro. Alrededor de ellos, 40 soldados de élite de Lorenzo Costa, armados con submetralletas con silenciador, mantenían el rostro completamente impasible. ¿Qué demonios es esto, Richie?, gritó Jimmy Osea, forcejeando contra sus ataduras, escupiendo sangre sobre el concreto. Miró con furia a Mateo, quien estaba parado a unos metros, revisando su reloj Rolex dorado. Tenemos una tregua. Las cobras no han tocado ni un solo cargamento de Costa. No pueden simplemente sacarnos de la calle así. La comisión va a escuchar sobre esto. Mateo ni siquiera levantó la vista de su reloj. A la comisión solo le importan los hombres que generan ganancias, Jimmy. Tú manejas una pandilla de barrio glorificada. Eres un error de redondeo. Las pesadas puertas de acero al fondo de la bodega gimieron al abrirse. El sonido rítmico de zapatos de cuero duro contra el concreto llenó la sala cavernosa. Los 40 guardias armados se enderezaron de inmediato, bajando la cabeza en una muestra silenciosa de deferencia absoluta. Lorenzo Costa caminó hacia la luz. Se había vuelto a poner el saco del traje, luciendo impecable, un contraste aterrador con los matones ensangrentados y en pánico atados a las sillas. Caminaba despacio, sin prisa, un puro encendido entre los dedos. Se detuvo a unos metros frente a Jimmy Osea, exhalando una espesa nube de humo. Osea tragó saliva con dificultad, su bravuconería evaporándose al instante ante la presencia del capo. Lorenzo, señor Costa, tartamudeó, los ojos moviéndose nerviosos por la sala. Le juro por Dios, lo que sea que crea que hicimos, hay un error. No tocamos sus muelles. No nos metimos con sus sindicatos. Solo dígame de qué se trata esto, y lo voy a arreglar. Doble compensación. Lo que usted quiera. Lorenzo miró a ese hombre con un asco absoluto. Caminó lentamente a lo largo del semicírculo, sus fríos ojos de acero analizando a cada uno de los 15 hombres. Se detuvo frente a Mickey, notando la sangre fresca en los nudillos de su mano derecha.
Me debes una bandeja de plata, dijo Lorenzo, su voz resonando suavemente contra las paredes de concreto. Mickey parpadeó, completamente confundido. ¿Una bandeja de plata? ¿Qué? Y un juego de tazas de espresso o antiguas, continuó Lorenzo, girándose de nuevo hacia Osea. Sin precio, en realidad. Porcelana del siglo XVIII, pintada a mano en Florencia. Lorenzo, no sé de qué diablos está hablando, suplicó Osea, gotas de sudor perlando su frente pese al frío gélido. Nosotros no robamos antigüedades. Manejamos apuestas. Hacemos extorsión de bajo nivel. Sé exactamente lo que haces, Jimmy, dijo Lorenzo, deteniéndose en el centro de la sala. Dio una calada lenta a su puro. Extorsionas a gente desesperada. Te alimentas de los débiles. Buscas a quienes crees que no tienen voz, ni poder, ni protección. Ayer al anochecer, en un callejón de Queens, 15 de ustedes rodearon a una mujer. Mickey, el bruto, se quedó de pronto completamente inmóvil. El color se le drenó por completo del rostro, dejándolo con el aspecto de un cadáver. Sus ojos se abrieron de par en par de puro horror puro mientras las piezas encajaban en su mente. Rodearon a una mujer que no les debía nada, dijo Lorenzo, su voz cayendo a un registro tan oscuro, tan impregnado de violencia, que hasta sus propios hombres se removieron incómodos. Se burlaron de ella. La humillaron. Y luego le destrozaron el brazo con una barra de hierro para mandarle un mensaje a un hombre que no podía pagar sus deudas. Ella, tartamudeó Osea, mirando a Mickey y luego de vuelta a Lorenzo. La gorda, la hermana de Tommy Hughes. Espere, Lorenzo. Ella no es nadie. Limpia baños. ¿Cómo podría importarle una sirvienta cualquiera? Fue lo peor que pudo decir. Lorenzo se movió más rápido de lo que un hombre en traje a la medida tenía derecho a moverse. Cruzó la distancia entre ellos en una fracción de segundo, envolviendo su mano grande alrededor de la garganta de Osea y azotando la nuca del hombre contra la silla de acero. El golpe sordo resonó por toda la bodega. Los ojos de Lorenzo estaban desatados, la máscara del empresario sofisticado arrancada por completo, revelando al depredador absoluto que había debajo. Ella es mi empleada, gruñó Lorenzo, inclinándose tan cerca que Osea podía oler la colonia cara y el tabaco en su piel. Está bajo mi techo. Respira el aire de mi casa. Eso la hace mía. Y nadie toca lo que es mío y vive para ver el amanecer. Lorenzo soltó la garganta de Osea, dejando que el hombre jadeara buscando aire. Sacó un pañuelo blanco impecable de su bolsillo y se limpió la mano, como si la piel de Osea lo hubiera ensuciado. Por favor, suplicó Mickey, las lágrimas corriendo por su rostro amoratado. Miraba fijamente los pesados ganchos de acero colgando sobre ellos. Por favor, señor Costa, no lo sabíamos. Se lo juramos por Dios, no sabíamos que ella trabajaba para usted. La ignorancia no es excusa para tocar lo que es mío, respondió Lorenzo con frialdad. Dejó caer el pañuelo sucio sobre el piso de concreto. Le dio la espalda a los 15 hombres y comenzó a caminar hacia la salida. El aire de la sala pareció congelarse por completo. La finalidad absoluta en su postura desató una ola de pánico histérico entre los hombres atados. Espera, Lorenzo. Espera. No puedes matar a 15 hombres por un brazo roto, gritó Osea, forcejeando salvajemente, volcando su silla al suelo. La comisión te va a declarar la guerra. Vas a perder la ciudad. Lorenzo se detuvo frente a las pesadas puertas de acero. Miró por encima del hombro, su expresión desprovista de cualquier rastro de humanidad. Que lo intenten, dijo Lorenzo con suavidad. Empujó la puerta y salió a la lluvia torrencial. En cuanto el acero pesado se cerró tras él con un clic, el sonido ensordecedor de 40 submetralletas con silenciador alzándose al unísono llenó la bodega. Al amanecer, las cobras del Westside dejarían de existir. Los 15 hombres que se habían reído de Basia Hughes en aquel callejón no serían más que cenizas esparcidas en el río este. Lorenzo subió a la parte trasera de su auto que lo esperaba, golpeando el vidrio divisor. Llévame a casa, le ordenó al conductor. Recostó la cabeza contra el asiento de cuero, cerrando los ojos mientras el auto avanzaba veloz por las calles inundadas de Brooklyn. La sangre había sido pagada. La balanza estaba equilibrada.
Ahora tenía que volver a su finca. Tenía un pájaro roto en una jaula dorada que atender, y Lorenzo Costa era un hombre decidido a conservar para siempre lo que le pertenecía. La luz del sol matutino se filtraba por las cortinas de seda transparente de la suite en la planta baja, bañando de un cálido tono dorado la enorme cama con dosel. Basia Hughes despertó con un jadeo brusco, el corazón golpeándole las costillas mientras los eventos del día anterior regresaban en una ola violenta de recuerdos. El callejón, la barra de hierro, el crujido enfermizo de su hueso. Y luego Lorenzo Costa, el capo más temido de toda la costa este, arrodillado ante ella sobre su alfombra antigua, tratándola como algo precioso. Basia bajó la mirada hacia su brazo derecho, ahora envuelto en un yeso grueso e impecablemente blanco de fibra de vidrio. El dolor punzante se había reducido a un dolor sordo y persistente, gracias a los potentes analgésicos que el doctor Keller había dejado en la mesita de noche. Se incorporó torpemente con la mano izquierda, la lujosa pijama de cachemira resbalando un poco de sus hombros anchos y pesados. Pasó las piernas gruesas por el borde del colchón, sus pies descalzos hundiéndose en la alfombra de lana mullida. Un elegante televisor de pantalla plana estaba montado en la pared opuesta. Buscando algo de normalidad, Basia manipuló el control remoto de plata y lo encendió, dejando el volumen bajo. El noticiero matutino local cobró vida en la pantalla. El presentador David Novak, un rostro habitual en las transmisiones matutinas de Nueva York, miraba gravemente a la cámara. Un desarrollo desconcertante esta mañana en Queens. La policía de Nueva York investiga activamente la desaparición masiva y repentina de 15 miembros conocidos de un sindicato criminal local. Las autoridades encontraron múltiples propiedades abandonadas en Flushing y Astoria con señales de entrada forzada, pero sin cuerpos, sin sangre y sin testigos. El agente especial del FBI, Richard Sullivan, ha tomado oficialmente el mando del grupo de trabajo conjunto, citando una posible guerra entre mafias. La sangre de Basia se congeló por completo. El control remoto resbaló de sus dedos, cayendo suavemente sobre la alfombra. 15 hombres. Toda la gente de Jimmy Osea. Habían desaparecido, borrados de la faz de la tierra en una sola noche. La pesada puerta de roble se abrió con un clic silencioso. Basia dio un salto, jalando instintivamente la manta de cachemira sobre su vientre. Lorenzo Costa entró en la habitación. Seguía usando el mismo traje a la medida de la noche anterior, aunque se había quitado la corbata. El aroma metálico tenue de la lluvia fría y el tabaco quemado se le pegaba a la piel. Se veía exhausto, las sombras bajo sus ojos de acero más oscuras, la mandíbula tensa. Se detuvo cerca de la puerta, su mirada disparándose de inmediato hacia la pantalla del televisor detrás de ella. Recogió el control remoto del suelo y apagó el televisor, sumiendo la habitación en un silencio pesado y sofocante. «Estás despierta», dijo Lorenzo con suavidad, su voz profunda cargada de un filo áspero. Basia temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. «Las noticias», susurró ella, los ojos abiertos de par en par de un terror absoluto. «Lorenzo, las noticias acaban de decir que 15 hombres desaparecieron. Los hombres de Jimmy Osea». «No han desaparecido, Basia», respondió Lorenzo, caminando lentamente hacia la cama. «Están exactamente donde yo los puse». Ella dejó escapar un sollozo ahogado y aterrado, presionando su mano sana contra la boca. «Los mataste. A todos. Por mi culpa. Erradiqué una enfermedad que había infectado mi ciudad», corrigió Lorenzo, acercando el sillón de terciopelo y sentándose pesadamente. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. «Eliminé a un grupo de cobardes que creyeron que podían operar bajo mi sombra y tocar lo que es mío. Tú solo fuiste el detonante». «Pero soy solo una sirvienta», gritó Basia, la pura absurdidad de la situación quebrando su compostura. «No soy nadie. Mírame, Lorenzo. Soy gorda. Soy torpe. Rompí tu porcelana antigua. Friego tus pisos. Los hombres no van a la guerra por mujeres como yo. Ellos no. Ellos no hacen esto». Los ojos de Lorenzo se oscurecieron, un fuego peligroso y posesivo encendiéndose en sus iris. Extendió la mano, su palma grande y cálida sujetando la muñeca izquierda de Basia, atrayéndola con firmeza pero con gentileza hasta obligarla a encontrar su mirada.
Te dije anoche que nunca más volvieras a hablar de ti misma así, le advirtió. Su voz un rugido bajo y vibrante que le erizó la piel. La sociedad quizás te enseñó que tu tamaño te hace invisible. Te enseñaron a encogerte, a esconderte en uniformes demasiado grandes, y a disculparte por el espacio que ocupas. Pero yo no soy la sociedad, Vasía. Cuando te miro, no veo a una sirvienta. Veo a una mujer con sustancia. Veo lealtad. Veo a una mujer que entró a mi despacho con un hueso destrozado e intentó limpiar mis estantes porque valoraba su deber por encima de su propia agonía. Levantó la mano, su pulgar callosidad rozando con suavidad una lágrima que había caído sobre la mejilla redonda y sonrojada de Vasía. Poseo políticos, jueces y comisionados de policía. Tengo una riqueza que abarca continentes. Pero la lealtad verdadera e inquebrantable, esa es escasa. Tú perteneces aquí. No como personal. Como mía. No entiendo, susurró ella, el corazón latiendo frenético contra sus costillas. Ya no eres una sirvienta en esta casa, declaró Lorenzo, su tono sin dejar espacio alguno a la negociación. No vas a mover un dedo para limpiar, cocinar o servir. La señora Gabel ya fue informada. Sofía ya fue informada. Te vas a quedar en esta suite hasta que tu brazo sane por completo. Llamé a una modista privada de Manhattan. Va a llegar al mediodía para tomarte medidas para un guardarropa nuevo. Ropa que en verdad te quede. Ropa que exija respeto. Vasía negó con la cabeza con violencia, abrumada. Lorenzo, no. El resto del personal, Mateo, van a pensar que te manipulé. Me van a odiar. Al mencionar a su segundo al mando, un destello de hielo cruzó el rostro de Lorenzo. Mateo Ricci me responde a mí. El personal me responde a mí. Y ahora te responde a ti también. Cualquiera que te falte al respeto será retirado de esta propiedad de forma permanente. Se puso de pie, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre la cama. Descansa, Vasía. La modista llegará pronto. Y no te preocupes por el FBI ni por el agente Sullivan. No van a encontrar más que callejones sin salida y fantasmas. Mientras Lorenzo salía, cerrando la puerta con llave detrás de él, Vasía se hundió de nuevo en las almohadas. El mundo, tal como ella lo conocía, había sido incinerado por completo. Ya no era la mujer gorda e invisible de Queens. Ahora era la obsesión protegida de un monstruo, atrapada en una jaula dorada, hermosa y aterradora. Pasaron 6 semanas en un torbellino de lujo surreal y tensión sofocante. El invierno brutal se derritió en una primavera húmeda y gris. El brazo roto de Vasía había sanado de forma considerable, y el pesado yeso de fibra de vidrio fue reemplazado por una elegante férula médica negra. Fiel a su palabra, la vida de Vasía se había transformado por completo. La modista privada había diseñado un guardarropa que abrazaba su figura grande en lugar de esconderla. Blusas elegantes de seda, pantalones de lana bien cortados, y hermosos vestidos fluidos que le hacían sentir una extraña y ajena sensación de belleza. Cenaba con Lorenzo por las noches, sosteniendo conversaciones tranquilas e intensas en las que el capo de la mafia la escuchaba con una concentración inquebrantable y aterradora. La trataba como a una igual, una confidente, el ancla que lo mantenía firme en medio de su vida violenta. Pero no todos en el sindicato Costa aceptaban el nuevo orden. Mateo Ricci, el despiadado segundo al mando de Lorenzo, llevaba 1 mes y medio hirviendo de rabia en silencio. La masacre de las cobras del West Side había atraído un escrutinio federal intenso. Los negocios de Lorenzo estaban siendo auditados. Sus cargamentos en los muelles se retrasaban por culpa de aduanas, y el sindicato entero perdía dinero, todo por culpa de una empleada doméstica con sobrepeso. A los ojos de Mateo, Lorenzo había perdido la cabeza. El capo se había ablandado, comprometido por una obsesión extraña. Era un martes por la tarde. Lorenzo estaba en Manhattan reunido con sus costosos abogados defensores para tratar de anular una citación federal. La finca estaba inusualmente silenciosa, la lluvia tamborileando suavemente contra los enormes ventanales de la biblioteca. Vasía estaba sentada junto a la chimenea, leyendo una novela, con un vestido verde esmeralda que resaltaba su cabello oscuro. Sintió un escalofrío subirle por la columna incluso antes de escuchar los pasos. Mateo entró en la biblioteca, cerrando con llave las pesadas puertas de caoba detrás de él.
Se veía diferente ese día, febril, desesperado, su traje habitualmente impecable ligeramente arrugado. Metió la mano dentro de su chaqueta y sacó una Beretta 9 milímetros con silenciador, dejándola colgar con casualidad a un costado. Basia se congeló, el libro resbalando de su regazo. «Mateo, ¿qué estás haciendo?» Arreglando un error monumental, escupió Mateo, acercándose. Sus ojos la recorrieron con un desprecio sin límites. «Mírate, vestida de Prada, sentada junto al fuego como si fueras la señora de la casa. Eres un chiste, Basia. Eres una sirvienta que tuvo suerte porque el jefe tuvo un momento de locura pasajera». Basia se puso de pie lentamente, el corazón golpeándole con fuerza salvaje. Mantuvo la mano izquierda cerca de su brazo con férula, la mente corriendo a toda velocidad. «Lorenzo te va a matar por esto», dijo, forzando a su voz a mantenerse firme, negándose a acobardarse. «Lorenzo está cegado por ti», escupió Mateo, levantando el arma y apuntándola directamente a su pecho. 15 hombres. Mató a 15 hombres en una sola noche por una cerda gorda e inútil que friega baños. El FBI se arrastra por todos nuestros muelles. Perdimos 3 cargamentos esta semana. La comisión exige respuestas. Y yo les voy a dar una. Les voy a decir que la distracción fue eliminada. ¿Crees que matarme va a resolver tus problemas?, desafió Basia, dando un paso lento hacia la derecha, poniendo el pesado sillón de cuero entre ellos. La vieja Basia habría llorado. La vieja Basia habría suplicado por su vida. Pero 6 semanas bajo la sombra de Lorenzo Costa la habían cambiado. Había absorbido su acero. «Va a hacerlo entrar en razón», dijo Mateo, el dedo tensándose sobre el gatillo. «Va a llorarte, y luego va a volver a los negocios. No es nada personal, Bea». Antes de que Mateo pudiera apretar el gatillo, las pesadas puertas de caoba de la biblioteca estallaron violentamente hacia adentro. Astillas de madera antigua llovieron sobre la alfombra persa mientras Lorenzo Costa arrancaba de una patada las puertas cerradas con llave, sacándolas por completo de sus bisagras de bronce. No parecía un empresario sofisticado. Parecía el diablo mismo, sus ojos ardiendo con una furia asesina y desatada. Mateo giró en redondo, sobresaltado por la explosión de madera, el arma tambaleándose por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Lorenzo necesitó. Se movió con una velocidad aterradora, sacando una pesada pistola calibre 45 de su funda bajo el hombro y disparando un solo tiro, ensordecedor antes de que Mateo pudiera siquiera apuntar. La bala impactó a Mateo en el hombro derecho, haciendo girar al segundo al mando y enviando su Beretta con silenciador a rodar por el piso de madera. Mateo gritó, cayendo de rodillas, sujetándose el hombro sangrante. Lorenzo no se detuvo. Cruzó la habitación en 3 zancadas enormes, tomando a Mateo por la garganta y azotándolo con violencia contra la repisa de piedra de la chimenea. Jefe, espera, tosió Mateo, escupiendo sangre. Ella te está arruinando. Los federales. Le apuntaste con un arma a la mujer que tiene mi corazón, susurró Lorenzo, su voz completamente desprovista de piedad. Presionó el cañón caliente de la 45 directamente bajo la barbilla de Mateo. No eres más que un traidor. Lorenzo, por favor, suplicó Mateo, las lágrimas corriendo por su rostro. Sin romper el contacto visual con su antiguo segundo al mando, Lorenzo jaló el gatillo. El estruendo ensordecedor resonó por toda la biblioteca. El cuerpo de Mateo quedó completamente flácido, resbalando por la repisa de piedra y desplomándose en un montón sin vida sobre el piso. El zumbido en los oídos de Basia era abrumador. Se quedó paralizada, mirando fijamente la sangre acumulándose sobre la alfombra costosa. La violencia había sido absoluta, horrenda, y sin embargo, había sido cometida enteramente para protegerla. Lorenzo enfundó su arma lentamente. No miró el cuerpo. Se giró hacia Basia, el pecho agitado, los ojos recorriéndola frenéticamente en busca de cualquier señal de herida. Cruzó la habitación, pasando por encima de la sangre, y la envolvió en sus brazos. Basia jadeó, enterrando el rostro en su pecho, su cuerpo grande temblando con violencia contra la calidez sólida de él. Lorenzo envolvió sus brazos alrededor de su espalda ancha, sosteniéndola como si fuera el único ancla que le impedía caer al vacío del mundo.
Hundió el rostro en su cabello oscuro, inhalando su aroma. «¿Estás herida?», exigió saber, la voz espesa de emoción. «¿Te tocó?». «No», sollozó Basía, aferrándose a las solapas del traje de Lorenzo. «No, estoy bien». «Pero Lorenzo», él tenía razón. «Te estoy arruinando el negocio. El FBI, el dinero. Soy un estorbo». Lorenzo se apartó lo justo para enmarcar el rostro redondo y manchado de lágrimas de Basía con sus manos grandes. Sus ojos de acero ardían feroces, cargados de una devoción que rozaba lo religioso. «Que venga el FBI», juró Lorenzo, su pulgar acariciando la mejilla de ella. «Que la comisión declare la guerra. Voy a quemar esta ciudad entera hasta los cimientos. Voy a llevar a la quiebra mi propio imperio, y voy a sembrar sal sobre la tierra antes de dejar que alguien te aparte de mí. No eres un estorbo, Basía. Eres mi reina, y un rey no se disculpa por masacrar a quienes amenazan su trono». Se inclinó y la besó. No fue un beso gentil ni titubeante. Fue una reclamación, una colisión profunda, magullada y desesperada de dos almas. Basía le devolvió el beso, vertiendo en él todo su miedo, todos sus años de invisibilidad, y todo su poder recién descubierto. Sintió la pesada férula médica en su brazo presionar contra el pecho de Lorenzo, un recordatorio crudo de la noche en que la habían roto, solo para ser forjada de nuevo en los fuegos del bajo mundo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Lorenzo bajó la mirada hacia el hombre muerto en el suelo. «Tengo que llamar a los limpiadores», dijo Lorenzo en voz baja, apretando a Basía contra su costado. «No», dijo Basía, sorprendiéndose a sí misma. Alzó la mirada hacia el aterrador capo de la mafia. Su barbilla se levantó, sus ojos oscuros destellando con una nueva luz peligrosa. «Llama a tus capos. A todos. Que vengan a la finca esta noche. Si van a responderme a mí también de ahora en adelante, necesitan ver exactamente qué les pasa a los hombres que le apuntan un arma a la señora de la casa». Lorenzo la miró fijamente durante un largo instante, una sonrisa lenta y perversa extendiéndose por su rostro. La sirvienta gorda y silenciosa de Queens había muerto. En su lugar se alzaba una mujer que entendía por completo el poder de las sombras, y que por fin estaba lista para gobernarlas. «Como usted ordene, mi reina», murmuró Lorenzo. Para la medianoche, la jerarquía del bajo mundo de Nueva York había sido reescrita por completo. Los hombres entre las sombras se inclinaban no solo ante Lorenzo Costa, sino ante la mujer formidable e inquebrantable a su lado. Basía Hughes ya no era invisible. Ahora era la mujer más peligrosa de la ciudad, y que el cielo ayude a quien lo olvide. ¿Te dejó completamente enganchado esta oscura e intensa historia de romance mafioso? ¿Te dejó sin aliento la increíble transformación de Basía, de sirvienta invisible a reina implacable del bajo mundo? Si te encantó el drama, la tensión innegable, y la destrucción absoluta que Lorenzo desató sobre sus enemigos por la mujer que ama, entonces no te pierdas más historias como esta. Dale like ahora mismo. Comparte esta historia apasionante con todos tus amigos que aman el romance oscuro, y suscríbete a nuestro canal para más historias inolvidables que te van a acelerar el corazón. Deja un comentario abajo y cuéntanos cuál fue tu escena favorita.